Ya, buenas tardes. Bueno, bienvenidas a la tercera semana de este seminario de temas selectos de promoción de la salud. Hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Elena Álvarez Bulla. Damos la bienvenida a la doctora. Pues me da mucho gusto estar acá. Creo que esta serie de seminarios pues tocan temas sumamente importantes que generalmente no se integran de esta manera. Y cuando Juanita me invitó a dar esta conferencia, pues inmediatamente pensé que era una buena idea hacer un esfuerzo de hacer una integración desde los ámbitos de interés que yo he tenido a lo largo de mi investigación y de los estudios recientes que estamos haciendo para entender a la enfermedad como una emergencia compleja, un fenotipo, un conjunto de rasgos característicos, fisiológicos, de alteraciones de desarrollo que no se pueden entender por causales simples. Está muy de moda la medicina genética, individualizada. Seguramente ustedes han oído de aquí para allá que ya hay genes para todo, ¿no? Hasta para la simpatía, la homosexualidad, en fin. Todo esto es un absurdo, como van a ver ahorita que yo les platique de lo que sabemos a partir de estudiar las plantas, que han sido el sistema modelo en el cual nos hemos centrado, pero más recientemente aplicando estos enfoques de redes complejas, dinámicas, que realmente son en el contexto de este tipo de sistemas que tienen muchas interacciones en donde los genes están actuando, y lo que un gen particular puede hacer es realmente muy poco en impactar el fenotipo, el conjunto de rasgos visibles de un ser vivo complejo como somos nosotros o como son las plantas. Y esto no quiere decir que los genes no sean importantes, sí lo son, pero sin la interacción, sin la retroalimentación del ambiente y hoy en día lo que llamamos el estilo de vida, no podemos entender cómo es que nos podemos mantener sanos y evitar la emergencia de las enfermedades, sobre todo enfermedades complejas como el cáncer, como el Alzheimer, como la diabetes, que hoy en día está cobrando una cantidad de vidas impresionantes. Y la limitación de este enfoque genocéntrico, que no solamente lo digo yo, lo dicen investigadores muy importantes en el mundo. En una de las revistas más prestigiosas aparece hace unos días un artículo donde pone de manifiesto que este enfoque genocéntrico está prácticamente superado, se ha demostrado su limitación, y esto se debe a que este mal llamado dogma central de la biología molecular, puesto que en biología, en ciencia biológico de cualquier otra índole no debería de haber dogmas, está completamente superado. Pensábamos que esta información lineal contenida en el ADN, que es la molécula informacional o de herencia general de todos los seres vivos, contenía algo así como un programa de computadora que se puede leer, y que una vez que tuviéramos este programa íbamos a poder tener la clave para todo, para todos los aspectos tanto de salud como de enfermedad. Y esto no es así. Resulta que en esta molécula lineal no hay información suficiente para entender cómo es que se diferencian las diferentes células. De hecho, las células de su cuerpo, de la piel, del intestino, del cabello, tienen todas el mismo material genético. Sin embargo, fíjense ustedes qué diferente es una célula de la piel que una célula del corazón o del intestino. Esta gran paradoja no se entendía hasta hace poco tiempo, y no podemos entenderla a partir de los genes. Necesitamos entenderla a partir de estructuras complejas y dinámicas de interacción entre estos genes, sus productos a nivel de proteínas, de microRNAs y también de componentes moleculares químicos no genéticos, como son las hormonas, y también inclusive aspectos estructurales de las células, de los tejidos y de los órganos, como son las fuerzas físicas que también rigen el comportamiento de la materia inanimada. Todos estos aspectos son fundamentales para entender cómo es que podemos tener, por ejemplo, estos dos ratoncitos, los ven ahí abajo en el lado derecho,
en la esquina, son genéticamente idénticos. Son idénticos genéticamente, sin embargo, vean ustedes qué diferentes son, no solamente en la coloración de su pelaje, sino en lo gordo. Uno está gordo, el del lado izquierdo, el otro no está tan gordo. Todos estos factores que no están codificados en los genes son componentes por encima genéticos de los genes. Todo este aspecto de la epigenética en los últimos años, 5 años, se ha descubierto que es sumamente importante para entender cómo es que se forma un organismo vivo, cómo es que se mantiene en un estado saludable y cómo es que se rompe este estado saludable para dar lugar a la enfermedad. Y entonces el dogma central que nos planteaba que podíamos hacer un mapeo sencillo, unidireccional, unívoco, de un gen a un mensajero, a una proteína, a un rasgo, se ha completamente desechado para pasar a un modelo mucho más recursivo, mucho más dinámico, que además debe de considerar no solamente el proceso de transmisión de la información del ADN a las proteínas, a los rasgos visibles de los seres vivos, sino también las interacciones y el acople de estas redes dinámicas de interacciones genéticas, moleculares, por componentes químicos y físico-químicos que además están siendo completamente todo el tiempo, de manera dinámica, retroalimentados y están a su vez retroalimentando el microambiente celular y el ambiente extraorganísmico. Entonces, esta es la complejidad de que hablamos. Y Brian Goodwin, un colega inglés que desgraciadamente falleció prematuramente, decía muy claramente en esta cita que comparto con ustedes que es cierto que es importante conocer y enumerar y estudiar los componentes de un ser vivo, que se puso muy de moda a partir del descubrimiento del ADN, que pueden implicar no solamente los genes, sino los microRNA, las inclusive marcas epigenéticas, las proteínas, etcétera. Y estos componentes pueden determinar la composición de un ser vivo en un momento dado. Pero estos componentes por sí mismos no nos explican cómo es que emerge un fenotipo particular, cómo es que se desarrolla, cómo es que evoluciona, inclusive a lo largo de los tiempos intergeneracionales o evolutivos. Para ello hay que conocer los principios genéricos, los principios que rigen al desarrollo de todos los seres vivos, y a eso es a lo que nos dedicamos en nuestro laboratorio, a entender los dos conjuntos de procesos que implican el desarrollo. El primero integra todos los procesos que subyacen tras la diferenciación celular. A partir de una célula fertilizada, que está aquí en su lado izquierdo, se van a ir diferenciando los diferentes, valga la redundancia, tipos de células que van a conformar los tejidos y los órganos que finalmente van a estructurar un ser vivo complejo, como esta bella flor en esta bonita foto de Mapplethorpe, o como ustedes mismos. Estos dos conjuntos de procesos, diferenciación celular y morfogénesis, son lo que integra el desarrollo. Y como les decía hace un momento, hoy sabemos que en este mapeo de los genes a los fenotipos, el genoma no contiene la información suficiente para explicarlo. Entonces necesitamos entender todos aquellos procesos y mecanismos sistémicos epigenéticos que nos ayuden a entender y a predecir cómo vamos a prevenir que vayan surgiendo las enfermedades. La era computacional y de genómica de gran alcance, lo que en inglés se llama el High Throughput Functional Genomics, que es la genómica funcional masiva, por traducirlo de alguna manera, nos ha mostrado que tenemos estas configuraciones multidimensionales de genes prendidos y apagados. Cuando hay un foquito amarillo es que están prendidos, cuando está rojo está medio prendido y cuando está negro es que está apagado. Y estas configuraciones multidimensionales están asociados a diferentes tipos celulares. Aquí les estoy mostrando dos tipos celulares
de una planta que estudiamos en el laboratorio, de la cual les voy a hablar un poquito más. Sin embargo, esto es simplemente, como nos decía Brian Goodwin, pues una lista de partes, de componentes que están prendidos y otros apagados. Esto ya nos da una pauta, aquella paradoja que les comentaba, de que si bien las células son diferentes, drásticamente distintas fenotípicamente, los genes que están ahí son los mismos. Sin embargo, algunos están apagados, otros están prendidos. Entonces es útil este enfoque experimental, pero es descriptivo. Y lo que queremos entender, y es lo que hemos aportado nosotros y ahora lo estamos aplicando al entendimiento de las enfermedades, es cómo es que de manera dinámica, a partir de una red de interacciones, llegamos a estas configuraciones multidimensionales que caracterizan a los diferentes tipos celulares y eventualmente están implicados en la morfogénesis. Fíjense ustedes que este interactoma que tengo acá es una red de interacciones de todos los genes de la especie modelo más simple que se usa en biología, que es una bacteria que, por cierto, vive en sus intestinos, que es Escherichia coli. Escherichia coli es quizás el sistema experimental modelo más simple y, sin embargo, fíjense ustedes qué compleja es su red de regulación genética. Estudiar una red como esta es imposible, aún con las computadoras más poderosas que hay en el mundo. No la podemos seguir de manera dinámica. Sin embargo, sin conocer esta red, este mapa dinámico de interacciones, que es mucho más complejo que el mapa de las calles de la Ciudad de México, no podemos entender ni la diferenciación celular ni la morfogénesis y por lo tanto tampoco la emergencia de las enfermedades. Fíjense ustedes que este interactoma tiene que ver con el genoma en el sentido de que no todos los genes interactúan con todos, pero en estas redes hay información mucho más allá que la información lineal guardada en el ADN, ¿sí lo ven? Y esta información que emerge como resultado de las interacciones dinámicas entre los genes es fundamental para entender cómo es que surgen las enfermedades en el ser humano. Y no podemos decir que dependen de un gen, porque fíjense que cualquiera que ustedes agarren, ahí en este interactoma, está interconectado con muchos otros, con algunos a corto alcance, con otros a largo alcance. Una manera que hemos seguido nosotros para empezar a entender la relación entre la estructura de estas redes y su función es localizar pequeños módulos de genes que están fuertemente relacionados entre sí y débilmente relacionados con otros genes del interactoma. Les llamamos módulos regulatorios, asociados a características estructurales como son las estructuras de las flores. Fíjense ustedes que todas las flores del mundo, que son 250.000 de especies, tienen 4 órganos florales conservados que se presentan espaciotemporalmente con el mismo patrón. Primero los sépalos, luego los pétalos, que son los órganos más bonitos, luego los estambres y luego los carpelos. No voy a ir en detalle a los estudios que hemos hecho en plantas, pero sí les quiero contar que al ver este patrón conservado, planteamos la hipótesis que debería de haber subyacente al mismo en cada proceso de desarrollo y a lo largo de la evolución de todas las angiospermas, que son las plantas con flores, un mecanismo sistémico, es decir, una red, lo podemos describir como una red de interacciones genéticas, que una vez que se conformó a lo largo de la evolución, permaneció de manera robusta así. Y nos dimos a la tarea de descubrir este módulo regulatorio que nos explica la diferenciación celular en el proceso de desarrollo de las flores y este patrón tan conservado que observamos. Y bueno, este es un estudio que me sirve de pretexto para platicarles con un ejemplo mucho más simple y tratar de transmitirles al menos la intuición, porque aquí podríamos meternos en matemáticas muy complejas, no lo voy a hacer, no se preocupen. Por cierto, ¿cuántos de ustedes son biólogos? ¿Son biólogos o qué son? ¿Sociólogos? Promotores de la salud. Pero bueno, en el fondo de su interés de la promoción de la salud hay un biólogo, porque sin un interés por la vida, pues no hay un interés por la promoción de la salud. Entonces,
Si hay cualquier cosa que diga, que quieran que me pare y que nos vayamos más despacito, con todo gusto, ¿no? Si me estoy yendo a cosas ahí demasiado vagas o complicadas, ¿no? Yo lo que quiero es pasarles la intuición de cuán complejos son los sistemas de interacción de componentes genéticos. Aquí solamente imagínense que tenemos una pequeñita red de 3 componentes que subyacen a la diferenciación celular y a la formación de tejidos y órganos normal, que si no la entendemos no podemos entender cómo es que se rompe la salud y cómo es que podemos sobre todo promover la salud. Porque la conclusión más fuerte de todo este estudio que hemos hecho con un enfoque no genocéntrico reduccionista, sino sistémico, es que hay una posibilidad muy grande de promoción de la prevención de la enfermedad si entendemos cuáles son los moduladores de estos sistemas dinámicos que los pasan de un estado sano a un estado enfermo. Y entonces ya no somos presas de toda esa mercadotecnia que nos está bombardeando todo el tiempo, que todo depende de los genes. Y si te tocaron los genes malos, ya te fregaste, y eso no es cierto, ¿no? Esa es como una conclusión que van a, espero, ir viendo ustedes fundamentada en el tipo de trabajos que espero poder transmitirles con suficiente claridad. Entonces imagínense que ustedes tienen un sistemita de 3 componentes, que son 3 genes. Si hay flecha quiere decir que activa X, activa Y, y Y activa de regreso a X. Sin embargo, Y reprime a Z y Z reprime de regreso a Y. Este es un sistema que, aunque parece muy simple, ya tiene toda una riqueza de comportamientos. Y las reglas de cambio de cada uno de los componentes están en estas tablitas que tienen las funciones lógicas. Y este es un sistemita todavía muy sencillo, pero parece que así es como opera la regulación transcripcional, de esta manera como digital. O se prende o se apaga, dependiendo de a veces tablas de verdad, como por ejemplo la del Y, que como ya tiene 2 entradas, pues se vuelve un poquito más compleja. Imagínense que tienen un gen que tiene 20 entradas. El número de combinaciones se amplía muchísimo. Pero en este caso tenemos que, como por ejemplo Y depende de, X depende de Y solamente, y es un activador Y de X, pues cuando Y está apagado, X está apagado, y al revés. Y sin embargo Z, que también tiene solamente una entrada, que es Y también, Y está reprimiendo a Z y activando a X, pues cuando Y está apagado, como es el represor que apaga Z, pues Z se prende. Y al revés, cuando Y se prende, que es su represor, Z se apaga. Y Y depende de estos dos, y además depende más fuertemente de X que de Z. Entonces, si X se prende, pues Y se va a prender independientemente de que Z esté prendido o no esté prendido. Este es solamente un ejemplo para mostrarles la rica combinatoria de interacciones genéticas que nos permite seguir dinámicamente un sistemita que, si empezamos con todos los genes apagados y aplicamos estas reglitas así de simples, pues vamos viendo que en el siguiente tiempo se van a estar apagados los 2 primeros genes y el tercero se va a prender. Y una vez que se llega a ese estado, aplicando otra vez estas reglas, ya no cambia. A eso le llamamos una configuración estable o un atractor, y entonces podemos explicar a partir de este tipo de modelos tan sencillos cómo diferentes células que tienen los mismos genes, las mismas redes, dependiendo de cómo se inicializan, podemos llegar a diferentes combinaciones de prendidos y apagados de genes. ¿Se acuerdan que les había dicho que ya sabíamos que había diferentes células, que había diferentes configuraciones de prendidos y apagados de genes asociados a diferentes células? Aquí estamos proponiendo un modelo relativamente sencillo para explicar cómo de manera dinámica la misma red lleva a diferentes configuraciones, y ese es el aporte que hemos hecho científico para explicar la diferenciación celular. Y hemos validado esta propuesta para muchos casos en plantas, y más recientemente en el sistema inmune, y más recientemente en cáncer, y creemos que esto va a abrir nuevas
formas de pensar en estas enfermedades complejas. Entonces, estamos explicando la diferenciación celular como resultado emergente de las interacciones dinámicas entre los genes. Entonces ustedes díganme, ¿cuál es el gen importante para la célula esta? ¿Es el X? No. ¿Es el Y? Tampoco. ¿Es el Z? Tampoco. ¿Es el conjunto de interacciones, la forma en que están interconectados estos genes? Sí. Y por esa forma, a veces, la alteración de un gen produce cambios de atractor de una configuración a otra, y entonces decimos, haces el gen, pero no es el gen, es ese gen en función de todas sus interacciones. Y ahí cobra sentido aquel dicho de que el maestro pues no tiene nada que hacer si no es a partir de la interacción con sus estudiantes. Entonces tenemos ahora una herramienta de integración de información, de análisis sistémico no reduccionista, que nos permite entender no solamente cómo se diferencian las células, sino cómo se reprograman. Y fíjense ustedes que muchos tipos de cáncer dependen de alteraciones de estas dinámicas en sitios, en tejidos donde ya deberían de estar las células diferenciadas, y de repente hay una señal que generalmente está promovida por cuestiones ambientales que causan inflamación crónica, que le dicen a esas células, reprográmate, y empieza a funcionar como células embrionarias o troncales o células madre que proliferan y producen un tumor. Entonces, a partir de estos modelos dinámicos podemos entender no solamente la diferenciación, sino la reprogramación y la activación de nichos de células troncales en sitios erróneos, en momentos erróneos, que desintegran la funcionalidad de los tejidos, de los órganos, de los sistemas funcionales, y llevan a un estado de enfermedad. Pero fíjense ustedes que no estoy hablando del gen del cáncer no sé cuánto, o de la diabetes, que ahora nos quieren vender que los mexicanos tenemos una propensión a la diabetes. Pero ¿por qué la diabetes tipo 2 no era tan prevalente como lo es ahora hace 100 años? Esto quiere decir que probablemente no son los genes los realmente directamente responsables, puesto que todo ser vivo está estructurado de una manera bastante robusta por redes de este estilo que actúan a nivel celular y que interactúan con componentes extracelulares, y que en estas redes están tanto los genes buenos como los genes malos, ¿no? Tratando en un enfoque mercadotécnico de la genética de vender esta necesidad de estarse ahora haciendo pruebas genéticas. Primero era detrás de los genes malvados, y ahora es a ver si tienes los genes buenos. En el contexto de esta propuesta estamos descubriendo, no nosotros nada más, sino muchos otros laboratorios del mundo, que los genes buenos y los malos están en las mismas redes, y que lo que hay que cuidar es que este tipo de dinámicas naturales, normales del desarrollo, no sean moduladas de manera alterada, tal que transiten de un atractor a otro. Pero el que esto suceda no depende de genes aislados, depende de cómo están interconectados y cómo están dinámicamente produciendo las diferentes funciones celulares. Entonces, esta es un esquemita, es una caricatura, en donde lo que muestro son estas redes adentro de células, ¿sí?, que están siendo acopladas por factores físico-químicos también, el ambiente microcelular, ¿sí?, que nos dan lo que llamamos un paisaje epigenético, que es un conjunto de restricciones que nos llevan a la diferenciación de diferentes tipos de células, ahí caricaturizado por diferentes pelotitas de colores, y eventualmente un fenotipo particular. Vamos a suponer que este es el fenotipo sano y este es el enfermo, el de abajo. Pero todo esto está en el contexto de diferentes ambientes. Entonces, fíjense ustedes que si no tenemos un enfoque sistémico, integrativo, emergente y
claro que considere de manera clara la retroalimentación con el ambiente, no podemos entender ni la salud ni la enfermedad. Y fíjense ustedes que sí, los genes son importantes, pero en el contexto ¿de qué? De sus interacciones dinámicas en estas redes complejas, acopladas por factores no genéticos, como son las hormonas y las características estructurales de las células, de los tejidos, de los órganos, y sin considerar el medio ambiente, tampoco vamos a entender cómo es que se mantiene la salud y se rompe eventualmente. Como ven, un enfoque simplista a lo mejor sirve para explicar, o no para explicar, pero para correlacionar con alteraciones de genes de muy, muy poquitos casos. Ahorita vamos a ver para el caso de cáncer cómo van las estadísticas, de qué tan importante es la información contenida en genes aislados, es decir, en cuántos casos realmente podemos decir que los genes son importantes. Y esto no quiere decir que la herencia no sea importante. Todos vemos claramente que más o menos nos parecemos a nuestros padres, aunque a veces no, pero ese parecido más o menos es emergente de estos sistemas complejos de redes genéticas en interacción con componentes no genéticos intraorganísmicos y con el ambiente. Muchas veces en las familias hay tradiciones parecidas y una generación tras otra están comiendo lo mismo, tienen las mismas costumbres, viven en los mismos sitios, y parte de la herencia es emergente de esta retroalimentación entre esos ambientes socioculturales y ambientales compartidos y la información genética. No es una explicación reduccionista de que es que heredaste el gen de la simpatía del padre, ¿no? Fíjense, el cáncer. Nos han vendido durante mucho tiempo que es una enfermedad genética y que si tienes los genes del cáncer, pues ya te amolaste, ¿no? Resulta que a lo largo de los años se han estado registrando qué componentes son importantes en la emergencia o en la prevalencia de una enfermedad, si son genéticos y son ambientales. Esos son los datos. No son datos míos, son datos de un investigador, y ahí está la cita, Pharmaceutical Research, publicado en 2008. Yo creo que ese porcentaje va a ir disminuyendo conforme haya más datos. Fíjense ustedes qué poquitos casos pueden tener un correlato, no una explicación. La explicación siempre va a ser sistémica, pero sí un correlato genético más o menos claro, más o menos el 5%. Y de verdad creo que ese porcentaje va a ir disminuyendo. Fíjense ustedes los componentes, todos ambientales, de estilo de vida, que están asociados con la mayor cantidad de casos de cáncer, más del 90%. Para fines estadísticos, 95% son todos. Entonces, todos tenemos en nuestras manos, desgraciadamente, no totalmente por el sistema geopolítico y socioeconómico y la economía política que rige nuestra vida en gran medida, pero sí hay aspectos de la vida, y eso es algo que podemos discutir al final, puesto que cada vez hay más comida chatarra, menos opciones de comida sana, más exposición a tóxicos, etcétera, etcétera. Por lo cual, no solamente las decisiones individuales y ciudadanas, sino la organización social es importantísima para ir tratando de revertir o luchar en contra de esos sistemas que están generando las crisis generalizadas de salud. Porque ahorita van a ver los datos, poquitos datos que tenemos en México y los muchos datos de Estados Unidos, que estas crisis de salud asociadas al sistema dominante que rige al mundo hoy en día, que es un sistema industrializado, neoindustrializado, capitalista, pues está generando una crisis de salud mundial. No solamente es privativa de países como México, y de hecho en países como México tenemos todavía más opciones de alimentación y de medio ambiente sano que en países como Estados Unidos. Pero
dejemos por un momento la discusión, esa discusión tan relevante del contexto socioeconómico que rige nuestra salud de una manera, como ustedes ven, mucho más importante que los genes, ¿sí? Y vamos a regresar un poquito a los datos y a un ejemplo muy concreto que, inspirado en lo que habíamos hecho para plantas, entonces nos lleva a proponer un enfoque sistémico para entender cómo es que la modulación de estas redes genéticas que rigen la diferenciación y morfogénesis, diferenciación celular y morfogénesis normal, tiene que ocurrir para que quede en esa normalidad o se retrase por lo menos la transición posible a la enfermedad, que sería como saltar de un atractor, como el que es una configuración asociada a un estado saludable, a otro que es ya un estado de enfermedad. Pero quiero enfatizar esta transparencia, la dieta, la obesidad, que obviamente muchas veces tiene que ver con la dieta, también con la falta de ejercicio y con cierta propensidad que generalmente se puede modular, el tabaquismo, las infecciones, y aquí no está, pero está también implicado en el tabaquismo y la exposición a otros tóxicos que hoy en día se están volviendo algunos de los moduladores más importantes de la enfermedad, ¿no? La liberación de tóxicos por la agricultura industrializada, y vamos a centrarnos en un ejemplo que tiene que ver con esto al final de la charla. Todos estos son los moduladores, los promotores más importantes de la enfermedad, ¿sí? Fíjense que ustedes que en principio tendrían que ser todos modulables, y haciendo un plan de medicina preventiva tendríamos que poder retrasar, evitar la enfermedad en una gran cantidad de personas. Y de hecho hay ejemplos en el mundo de países relativamente pobres, pero con un sistema socioeconómico de orden totalmente distinto, que es Cuba, que tiene una de las poblaciones más sanas de todo el mundo y una prevalencia de ciertas enfermedades que han sido catalogadas como genéticas más baja de todo el mundo, incluyendo algunas de las que vamos a ver más adelante. Entonces, aplicando el mismo enfoque que les conté para entender la diferenciación de los órganos florales, estudiamos el caso más común de cáncer, que es el que tiene un origen en células de tipo epitelial. Más del 80% de los casos de neoplasias emergen como resultado de alteraciones celulares y tisulares de tejidos epiteliales. Entonces nos pusimos a estudiarlos y resulta que hay un patrón, así como en las flores hay 4 tipos celulares y una secuencia ordenada del tiempo que sugiere un sistema que restringe estos tipos celulares y cómo van pasando de uno a otro a otro. Aquí, hablando con patólogos y gracias al interés y entusiasmo de un estudiante que se llama Fernando Méndez, planteamos la siguiente hipótesis. La gran mayoría de los casos de cáncer de origen epitelial implican estos tipos celulares y una transición ordenada en el tiempo más probable, que implica la transición de un tejido normal a uno hiperplásico tipo 1 o atípico para llegar a un carcinoma invasivo en donde ya el tipo celular ya no es epitelio, es un mesénquima. Y son estas células mesenquimatosas que rompen su estructura y su conectividad con las otras las que se vuelven realmente preocupantes desde el punto de vista de salud, las que llevan a metástasis y eventualmente realmente amenazan la vida. Resulta que nos preguntamos si había información suficiente en todo el mundo de datos de interacción entre genes y de información en general molecular de diferentes módulos regulatorios que podrían estar implicados en este patrón tan conservado de tipos celulares y de transiciones observables una y otra vez y ordenadas en el tiempo. Y para nuestra sorpresa, porque realmente entrando a un tema como este, que ha recibido tantísimo dinero para hacer investigación en todo el mundo, yo pensé
que pues o todavía no estaba la información ahí, o lo que estábamos por descubrir ya estaba reportado y nada más había que asociarlo. Resulta que no. Resulta que cuando nos pusimos a integrar aquí de este lado derecho la red, entonces estamos buscando un modelito, un módulo regulatorio como ese simple que les mostré. Claro que ahora es mucho más complejo, pero no me voy a meter en todos los detalles, no se preocupen. Lo que hicimos fue integrar genes de ciclo celular, de diferenciación celular de epitelios, de mesénquimas, de inflamación, de senescencia o envejecimiento celular prematuro, que resulta que es lo que pasa. O sea, la célula va, después de estar sujeta a mucha inflamación, ¿por qué? Por estar comiendo mal, por estar en contacto con tóxicos, por no estar haciendo ejercicio que ayuda a liberar los tóxicos, etcétera, etcétera. La célula pues se quiere morir, ¿no? Y entonces entra a un estado de senescente a partir del cual es muy fácil, ¡pum!, hacer el salto a la célula mesenquimal, que es la que produce las neoplasias peligrosas en los cánceres de origen epitelial. Y si se fijan, las redes y los procesos que están implicados son los procesos que obviamente también están implicados en el desarrollo normal y tienen que estar ahí. No es que llega el gen malvado a hacer ahí sus cosas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue analizar esta red y resulta que estas interacciones, que se pueden reducir en una red pequeñita quitando todas las vías lineales, nos llevan a solamente 3 configuraciones. Es decir, no importa cómo inicialicemos esta red, que puede inicializarse en 2 a la 9 combinaciones de ceros y unos, todos apagados, todos prendidos, el primero prendido y los demás apagados, etcétera. De todas esas, que son muchas, hagan la cuenta en su casa, 2 a la 9, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, así hasta 9 veces, solamente el sistema está canalizado, ¿a qué creen? A 3 configuraciones, a 3 combinaciones de genes prendidos y apagados, y cada uno corresponde a los 3 tipos celulares que se han observado una y otra vez en las evoluciones de este tipo de neoplasias: células epiteliales normales, células hiperplásicas con marcadores de senescencia y células mesenquimales. Y no solamente ese, el modelo dinámico que nosotros postulamos para explicar la emergencia y la progresión de este tipo de neoplasias también nos explica por qué, para llegar al estado preocupante de células ya mesenquimales que pueden inclusive hacer metástasis, las células pasan por un estado senescente, atípico, anormal, prematuro, ¿sí? No les estoy dando los detalles. A quien le interese, con mucho gusto, este artículo está a punto de ser publicado, o sea, les estoy mostrando datos muy recientes. Están ahí los autores. Méndez es el estudiante que me convenció de dejar de ver las flores, que son tan lindas, y ponerme a ver estas cosas, pues que son muy importantes, pero que no son tan lindas. Y bueno, esta grafiquita de abajo muestra que si empezamos el sistema en células todas epiteliales normales, la mayor cantidad de células que se diferencian después son justamente las células senescentes. Es decir, la misma red de regulaciones implica restricciones no solamente a los tipos de células que se diferencian, sino a cómo pasan de manera ordenada en el tiempo unas a otras. Yo sé que hay muchos conceptos aquí muy complicados y que a lo mejor están diciendo, bueno, esto no estoy entendiendo nada, pero espero que por lo menos les quede claridad de que la emergencia y la evolución de un fenotipo tan complejo como el cáncer no depende de un gen, sino emerge como resultado de las interacciones de muchos genes, y no solamente emergen como resultado de las interacciones de muchos genes los diferentes tipos de células, sino la secuencia temporal y los tiempos de tránsito de un tipo celular a otro. Entonces hay mucha cabida para un enfoque preventivo
en el cual, si vamos entendiendo estos mecanismos sistémicos, podemos ir proponiendo cómo es que se puede retrasar la emergencia de estos tipos celulares alterados. Me voy a saltar esto para no complicarles demasiado la existencia y regresamos a este diagramita. Y obviamente un enfoque de biología de sistemas, como les estoy planteando, entonces regreso e insisto, no solamente tiene que considerar los genes, sino sus interacciones, cómo están acopladas estas redes genéticas y, de manera muy importante, cómo están siendo afectadas por las condiciones medioambientales, puesto que la emergencia de salud versus enfermedad depende siempre también de cómo el ambiente impacta los sistemas moleculares que subyacen tras la diferenciación celular y la estructura y el funcionamiento normal de los tejidos, ¿no? Esto podría ser simplemente un dibujito, pero está todo sustentado con modelos que son modelos matemáticos y son modelos fundamentados en datos experimentales y validados por datos novedosos y por su capacidad de hacer predicciones que luego se comprueban experimentalmente. Entonces ahora vamos, ese es como el marco teórico conceptual a partir del cual quiero platicarles ya datos menos áridos o aspectos menos áridos que tienen que ver directamente con los datos de salud. Y que creo yo que este tipo de enfoques demuestra cuál equivocada está toda esta propaganda, porque hay más propaganda que ciencia, en torno a el querer localizar los genes culpables o los genes buenos de tal o cual enfermedad, que es un enfoque, creo yo, que tiene mucho más, insisto, de mercadotecnia, porque es mucho más fácil adueñarse de un gen que adueñarse del conocimiento complejo, sistémico, como el que yo les acabo de platicar. Entonces hay una cuestión acá también de cómo la ciencia va siendo cooptada y va siendo alterada en su objetividad por intereses de lucro de grandes corporaciones farmacéuticas, más que en acuerdos con gobiernos, por desgracia, más que en términos de el conocimiento científico profundo, los valores epistémicos de la ciencia y el interés social y eventualmente ambiental. Fíjense ustedes que aquí tenemos un mapa de cuál es la probabilidad de morirse de manera prematura de enfermedades no contagiosas. Estas enfermedades son muchas de ellas enfermedades complejas. Entonces, cuando vemos este mapa, pues bueno, sorprende. México está mal, pero no está tan mal. Contra Mar Rojo es peor, ¿no? Sí se ve que Europa y Estados Unidos son aparentemente los países que están mejor en términos de salud, pero van a ver los datos que les voy a mostrar. Son datos de grano muy grueso que hace ver que, bueno, pues sí hay un problema de salud asociado a la pobreza y que este problema de salud ya no solamente impacta a través de enfermedades contagiosas, sino de enfermedades que tienen que ver con el tipo de alteraciones de los sistemas, como el cáncer, y que tiene mucho que ver con el enfoque que yo les estoy tratando de transmitir. Pero si nos vamos a ver más a detalle cómo, porque aquí pues podríamos decir, bueno, está la pobreza y necesitamos mejores sistemas de salud, mejores sistemas de diagnóstico, el saber si hay propensiones y los genes y tal, aunque ya viendo esa distribución geográfica ya estamos viendo que hay factores ambientales que son muy importantes y sociales, por supuesto, ¿no? Cuando nos vamos a ver ya prevalencias de enfermedades particulares, y en México, yo como no es mi tema realmente, la salud, no sabía qué tan poquitos datos hay y qué mal están los datos epidemiológicos en México. Y aquí surge una gran tarea para la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de exigirle al gobierno mucha mayor transparencia en términos de salud y de epidemiología. Pero bueno, de los pocos datos que encontré, fíjense ustedes cómo ha aumentado este diferencial entre las curvas
verde, amarillo y morado, es cómo ha aumentado, sobre todo en edades a partir de los 50 años, pero la diferencia se va yendo cada vez más a la izquierda, ¿no? Y aunque no pude graficar, empecé a sacar los datos y las curvas. La curva para los años recientes, del 2012 para la fecha, se trepan tremendo, y se trepan a partir de los 30 años. Esto me lo van a tener que creer porque no me dio tiempo de graficar, porque no estaban las gráficas, pero sacando datos que han ido sacando sobre todo instituciones de investigación como el Instituto Nacional de Salud Pública, se ve que el aumento de la prevalencia de diabetes tipo 2 en México se está disparando, y a edades mucho más tempranas. Pero aún con estos datos, que ya contrastan lo que pasaba en mujeres y hombres en el 2012, se ve claramente que hay un componente que no es genético, porque no ha cambiado la composición genética de la población mexicana, que es ambiental. Está cambiando el estilo de vida. Mucho de este cambio está forzado por el sistema que nos rige, el sistema social y económico que nos rige. Entonces, diabetes, hay que entenderla desde un enfoque sistémico, y aquí hay recomendaciones súper obvias, ¿no? Entonces, en vez de estar gastando millones de pesos en buscar los genes del mexicano, y que si esto nos hace más o menos propensos a la diabetes, hay que cambiar el estilo de vida y regresar a un estilo de vida que inclusive en 2006 todavía estaba bastante parecido a 2000, y todavía se podría mejorar, porque hay comunidades tradicionales que tienen sus dietas tradicionales, que consumen básicamente maíz criollo y los otros productos de la milpa, lo cual ahorita me voy a referir en un caso de estudio que me interesa por otras razones, pero que se liga con un tema de salud, que implica una dieta mucho más sana, una forma de vida mucho más sana, y entonces la prevalencia de esta enfermedad es mucho menor. Entonces, no son los genes. Y aquí tenemos otra gráfica, nuevas epidemias. Fíjense ustedes que otra vez, si ya vemos, porque viendo el mapa en donde México aparecía no rojo sino anaranjado, pues nos quedamos tan tranquilos. Pero cuando ya nos vamos a las secuencias temporales de cómo ha cambiado la mortalidad por enfermedades no transmisibles en México, fíjense ustedes que ahí está la diabetes otra vez y las isquemias de corazón, con una tasa de aumento tremendo. Estamos ya proyectando hacia 2015, y como ven, de acuerdo a esta gráfica, pues la otra todavía se quedaba corta, ¿no? Y entonces cuando hay un dato positivo, yo como científico siempre le creo más al dato positivo. Otra vez, aquí hay un cambio ambiental, obviamente, socioambiental, igual que lo hubo en homicidios, que bajaron, aunque ahorita seguramente también está ahí repuntando por toda la violencia que estamos viviendo, ¿no? Otra vez tenemos este tipo de afectaciones a la salud claramente complejas, cuya modulación a la alta depende del ambiente y no de los genes. Y para finalizar la plática, quisiera referirme a uno de los componentes ambientales más importantes en la salud, que es, y que me ligan con un tema que hemos estado trabajando mucho, y de quisiera platicarles lo que sabemos de salud y cuán importante es cuidar el alimento básico, que es el maíz. La alimentación, como veían ustedes, por lo menos en términos de los cánceres más comunes, tiene una implicación modulatoria de cerca del 40%. Es decir, que comer bien puede hacer toda la diferencia entre enfermedad y salud, o salud y enfermedad. Y si el maíz es el alimento básico, un mexicano promedio hoy por hoy todavía consumimos cerca de medio kilo de tortillas diarias, que aporta más de la mitad de las calorías que necesitamos y cerca del 30 o más del 30% de fibras y proteínas. Puede hacer una gran diferencia la alteración del patrón de consumo del maíz, que es algo que se está promoviendo desde las corporaciones, pero en contubernio con el gobierno,
por los datos que tenemos ahorita. No me voy a meter a toda la parte de bioseguridad, pero les puedo asegurar que hay evidencia clara que el gobierno, más que estar comprometido en cuidar este alimento básico, está abriendo la puerta a que sea objeto de gran negocio y lucro por parte de algunas corporaciones. ¿Qué implicaciones tiene esto en salud? El acecho de esta base alimentaria tan importante para la salud, como les acabo de mostrar, que implica el peligro de nuestro maíz, tiene que ver paradójicamente con que Estados Unidos, una de las economías industriales, agroindustriales más poderosas del mundo, sustenta su desarrollo industrial de automóviles, de ropa, de cárnicos, justamente también en el maíz. Pero en la producción de un maíz, que yo le llamo maíz botarga, ahorita les voy a explicar por qué, que es cualitativamente distinto a nuestro verdadero maíz, totalmente distinto, pero es la agricultura con mayor subvención del mundo. A los americanos se les sale el maíz por las orejas. De hecho, hay un estudio donde analizan el pelo de los americanos y están hechos de maíz, pero de un maíz chafísima, y ahorita van a ver qué consecuencias tiene eso en la salud de los americanos. Obviamente esta economía y este subsidio y este énfasis en la agroindustria tiene que ver con haber cooptado a la agricultura también dentro del desarrollo capitalista para generar grandes ganancias, grandes cosechas, pero también hambre récord. Y hoy por hoy no hay una falta de alimentos, hay mucha hambre, sí, por una distribución desigual, y se tira en el mundo una cantidad de alimentos altísima, en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, nos venden como una innovación, cuando realmente es propaganda, como aquello de los genes buenos y los genes malos, a los transgénicos como punta de lanza de este modelo insostenible que ha demostrado tener en Estados Unidos, con datos claros, porque en aquel país hay muchas cosas que están mal, pero hay datos y uno puede ir y sacarlos, y los propios médicos de la Casa Blanca reportaron ya, sin lugar a dudas, que gran parte de los problemas de salud de Estados Unidos están asociados al consumo de alimentos insalubres, producto de la agricultura industrializada. Y encima de esa contundencia de cuán negativo para la salud es este sistema, este modelo de producción de alimentos, nos quieren vender una innovación, entre comillas, que lejos de subsanar los problemas de la agricultura industrializada, no solamente en términos del impacto negativo al ambiente, sino también a la salud pública, como una solución mágica que, lejos de serlo, no es más que una tecnología sin ciencia, con capacidad de usarse, pero no con un conocimiento científico realmente contemporáneo, que puede implicar riesgos y peligros todavía mayores. Son dos desarrollos, y la gran pregunta que nos da vuelta en la cabeza y que estamos hoy investigando en el laboratorio es si estos agrotóxicos asociados al maíz transgénico, principalmente el glifosato, que es uno de los añadidos negativos al ambiente y a la salud pública, está llegando a nuestro alimento básico y qué implicaciones de salud tiene. Esta es la gráfica de evolución del uso de glifosato en Estados Unidos. Estos son datos. Como ven, es el único agrotóxico, está asociado a una de las líneas transgénicas que es tolerante a este herbicida. Lo echan en avionetas, se muere todo menos el maíz transgénico que lo tolera. Y así es como ha aumentado su uso. Guarden, por favor, en su memoria, ahorita por unos cuantos minutos, esta gráfica. Entonces, esta ciencia, entre comillas, corporativa, nos dice que este maíz transgénico no hace daño, no enferma, pero la OMS, aunque tardíamente, ya reportó que el glifosato, este tóxico que se está usando cada vez más, causa cáncer en animales y muy probablemente en humanos también. Y si se tomaran en cuenta los datos de Sudamérica, no habría duda ya de que es un cancerígeno, pero además hay datos muy
muy sólidos que muestran que no solamente es un cancerígeno, sino un teratógeno. Ahorita les voy a mostrar algunos datos horribles. Entonces tenemos esta botarga de maíz, este llamado sweet corn, que de dulce, pues sí, sabe dulce, pero tiene adentro glifosato que penetra sistémicamente, no se puede lavar, ¿sí? Tiene un índice glicémico mucho mayor, por lo tanto aumenta la prevalencia a la diabetes y a la obesidad si se le consume en vez de consumir maíz nativo. Tiene bajo contenido de fibra, de proteínas, de antioxidantes que le dan esa coloración bellísima a los maíces nativos, rojos, rosas, azules. El maíz azul es tremendamente benéfico para la salud. Y bueno, nos los venden que con vitamina A, que es fresco, que es natural, que tiene azúcares naturales, etcétera. Propaganda. Y realmente es una botarga, no es un maíz. Y el sustituir este maíz por los nativos ya implica gran cantidad, como acabo de resumir, de impactos negativos a la salud. Y es sobre este maíz botarga que han puesto los transgénicos, a los cuales, sí, señor, se les han asociado una gran cantidad de evidencias ya, digo, de daños, de peligros, de riesgos a la salud. Tiene estas proteínas recombinantes o transgénicas capacidad inmunogénica más fuerte que los patógenos que causan el cólera, ¿no? Esto es investigación de un investigador mexicano. Hay alteraciones a nivel celular, es decir, es un causante de estas hiperplasias o inflamaciones que, bueno, ya como vimos, eventualmente, pero difícil de comprobar, pueden llevar alteraciones. Hay una gran cantidad de evidencia. Este artículo que, perdón que se los muestre, pero ha sido muy debatido, pero está hoy por hoy publicado, y con las ratitas que sí son propensas a tumoraciones, pero son las mismas que había usado Monsanto, se ha demostrado que el alimentarlas con estos alimentos transgénicos las hace aún más propensas y disminuye un poco todavía más su ciclo de vida. También el glifosato tiene capacidad de producir alteraciones al nacer, muy parecidas a las que se muestran con cada vez mayor prevalencia en esta gráfica de abajo a la izquierda, en las zonas de población de Argentina que están cercanas a las siembras de soya. Y estos datos del medio son hechos con anfibios. El doctor Carrasco desgraciadamente falleció prematuramente, y también datos directos a nivel celular de cómo este glifosato puede provocar alteraciones precancerígenas a nivel de cultivos celulares. Esta sustancia se confunde por el organismo, por todos los vertebrados, incluyéndonos a nosotros, con el ácido retinoico, que es un morfógeno importante, y esto produce una alteración al momento que está cerrando el tubo neural, y esto produce megacefalias. Esto está ya bastante claro, pero además está documentado, como les muestro ahí en esa gráfica, de manera epidemiológica. Y esto es lo que nos espera si es que se liberan de manera masiva los transgénicos en México, la soya, no solamente el maíz. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el país más industrializado, más poderoso en muchos aspectos, con un sistema de salud más contemporáneo, que secuencia genes de acá para allá, que casi todos los americanos están obsesionados por ver qué genes tienen, cuáles son buenos y malos. ¿Qué está pasando con su salud? ¿Y qué nos dice esto del impacto en salud que puede tener si México adopta de manera ya más generalizada de lo que ha hecho hasta ahora, puesto que hoy por hoy cerca del 50% del maíz que consumimos sigue viniendo de las comunidades campesinas? Y si no se protege y se apoya a ese campesinado, el impacto en salud, van a ver ustedes, puede ser todavía mucho más tremendo de lo que ya estamos viendo, que es por otras alteraciones como son los estilos de consumo y la cantidad de comida industrializada chatarra que hoy por hoy está en los supermercados, ¿no? Estos son datos, como ven ahí, publicados en Nature, de cómo ha aumentado la prevalencia de autismo en Estados Unidos. El autismo es un síndrome muy complejo, muy difícil de diagnosticar, entonces los médicos han salido diciendo, bueno, es que no se sabía diagnosticar.
¿no? Pero hay otras explicaciones, y hay una investigadora en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, o sea, no en cualquier sitio, que argumenta que detrás de estos patrones epidemiológicos, no solamente de este mal, sino de muchos otros, pueden estar los transgénicos. Y asociados a los transgénicos como desencadenante, no como causante trivial, el glifosato. Ahí les va. Este es el faena, que desgraciadamente se vende aquí también sin muchas... Entonces tenemos este artículo de Estados Unidos que se basa en datos, y todos los datos que les voy a mostrar para terminar la plática salen de este artículo, que lo que plantea es que el glifosato asociado a los cultivos transgénicos parece estar claramente asociado al deterioro de la salud pública de Estados Unidos. ¿Qué tenemos? Esos son los datos de cómo ha aumentado la siembra de transgénicos en Estados Unidos. Si se fijan, se parece mucho a la curva de aumento del uso y de la exposición al glifosato. Ese glifosato va llegando a los alimentos sin que se puedan lavar, ¿no? Esta es la cantidad de glifosato que se está aplicando nada más en maíz, el aumento del maíz transgénico, y aquí vienen ya los datos de salud. Estos son datos de Estados Unidos. Fíjense ustedes el brinco en el número de muertes corregidas por edad, porque decían, bueno, es que la población cada vez vive más. No, entonces se corrigió por edad. El número de muertes por insuficiencia renal y cómo está correlacionado con el aumento de exposición al glifosato como marcador de algo que es muy complejo. No vamos a decir que hay una cuestión muy simple, pero que el glifosato puede ser un desencadenante, y hay ahora hipótesis que al final se las voy a contar, en el contexto de un enfoque sistémico de cómo puede estar afectando las redes de regulación, que todas tienen que ver con inflamación, porque todas estas enfermedades finalmente devienen de un proceso inflamatorio crónico. Fíjense ustedes cómo aumenta, si se fijan que va como todo parejito por abajo de 1.5, y de repente en 1996, ¡pum!, hay un salto. ¿Sí lo ven? ¿Cuándo se liberaron los transgénicos en Estados Unidos? Esto no se me olvida porque mi hija nació en ese año, ¿no?, que es 1994. Entonces, fíjense ustedes, todas las demás gráficas, ¿no? Ahí está otra. Este es cáncer de vejiga. Ahí está otra. Este es cáncer renal y pélvico. Estos son datos de Estados Unidos, sacados por el mismo Departamento de Salud Pública de Estados Unidos. Este es cáncer de hígado y vesícula biliar. Fíjense ustedes, 94. Este es Alzheimer, que también tiene que ver. Estos son por lipidemias, alteraciones lipidémicas. Este es diabetes en Estados Unidos. Y obviamente cuando salen estos datos, pues dado el poder que tienen las biotecnológicas en la política de Estados Unidos, tratan de encontrar nuevas explicaciones. No es que la gente cada vez consume más azúcar, resulta que no, que el patrón de consumo de azúcar es más o menos igual, ¿no? Entonces, bueno, los datos de correlación, ahí están. Estos son los coeficientes de correlación. Para quien no haya manejado estos coeficientes, cuando dos fenómenos van cambiando de manera igual y se sugiere que uno puede ser causa del otro, aunque nunca un análisis único de correlación es suficiente para establecer causalidad, pero sí es un indicativo, estos valores son muy grandes. El número máximo de este coeficiente R, que tienen ahí en esa grafiquita, ahí están todos los tipos de aumentos de muertes por diferentes enfermedades. Fíjense que el número máximo es 1. Ya vieron qué valores tienen, ¿no? Todos son mayores de 0.90 y la mayoría pasan de 0.96. O sea, la correlación entre el aumento en el número de muertes por todas estas enfermedades y
la aplicación de glifosato es prácticamente perfecta. Cuando uno obtiene una correlación casi perfecta, dice, puede ser un churro, ¿no? Puede haber salido al azar. Ergo, pues no puedes decir nada. Pero cuando de manera independiente se hacen estos análisis con tantas enfermedades y todas tienen el mismo patrón, ya es muy difícil no estar estableciendo y aquí está la misma asociación. Si se vuelven a fijar, los índices de correlación son otra vez muy altos, porque estos dos componentes se parecen mucho, que es la cantidad de maíz americano. Entonces, lo que les voy a decir es muy fuerte, porque los va a meter en un problema y en una claridad de cuán afectados estamos por vivir tan cerca de Estados Unidos. Y es lo siguiente: cualquier cosa industrializada que no diga que es de maíz criollo mexicano, es de este maíz. Es tóxico. O sea, yo creo que como científico, con estos datos, ya es difícil negar esa conclusión. Por lo tanto, en el laboratorio estamos haciendo un análisis lo más rápido que podemos, un artículo que nos ha costado mucho trabajo publicar, pero esperamos hacerlo muy rápido para que tenga la validez científica, de cuán presente está no solamente los transgénicos de estas líneas americanas de maíz, sino el glifosato en nuestros productos que dicen que son de maíz, es decir, tortillas de tortillerías, tostadas, etc. No les puedo compartir estos datos ahorita porque prefiero hacerlo hasta que estén validados por pares, pero sí creo que es un tema fundamental y que todo mexicano tiene que volverse un activista de protección de nuestra salud a través de proteger nuestro alimento básico, y ya no solo impidiendo que se libere, sino impidiendo que sigan contaminando todo lo que nos venden como maíz, que no sabemos a qué grado puede tener este tipo, y que claro, los americanos ya no lo quieren. Y dentro de poquito, o sea, cuando estos datos se generalicen en términos del acceso y del conocimiento al público, hoy los americanos ya están organizados en redes para medirse qué tanto glifosato tienen en sangre. Ya están exigiendo el etiquetado, ya están comprando solamente productos que dicen GMO free. ¿Qué creen? Ya están buscando maíz, ¿dónde? En México. Y la tragedia peor, el peor escenario que yo me planteo, es lo que está ya pasando, estas pequeñas motocicletas con maíz y tortillas tóxicas, y no estoy exagerando, en los pueblitos más recónditos, y el maíz de esos pueblitos de altísima calidad en los restaurantes más lujosos de Nueva York. Las conclusiones están ahí en inglés, pero son las que ya les acabo de decir. Hay toda una revisión en este segundo párrafo de cuáles son los mecanismos sistémicos moleculares. Parece que este glifosato es un quelante, y lejos de lo que prometió Monsanto, de que era un herbicida menos tóxico para el ambiente y para la salud, parece que lo que hace es concentrar el impacto celular, inflamatorio, con todas estas consecuencias de salud que les he mostrado. Y aquí otra vez hay una cuestión sistémica, pero hay un desencadenante bastante claro, y aparejado a esto está el cambio en todo lo demás del estilo de vida. Entonces, uno con otro se van complejizando, pero para el caso de México, creo yo que si queremos pensar en salud, tenemos que pensar en proteger la agricultura campesina y nuestro maíz de que le pase lo que quisieran estas compañías que le pasase, que es volver a todo campesino un consumidor de maíz, ¿sí? Y a todo mexicano también un consumidor no de maíz verdadero, sino de este maíz, y además un cliente para las grandes farmacéuticas que van a estar con una población enferma por muchos años, también generándoles más y más y más ganancias. Parece como una película de terror y que estoy exagerando, pero de verdad, estos son datos. Esto es lo que está viviendo Estados Unidos. ¿Qué tan consciente está cada americano de esto? No lo sé.
Yo creo que muy pocos están conscientes, porque si no ya estarían pues no decidiendo si Hillary o Trump, sino haciendo otras cosas por su bienestar, ¿no? Pero bueno, después de este panorama tan realista y tan negro para Estados Unidos, pero todavía con esperanza para México, por lo que sí les puedo decir es que hoy por hoy la gran mayoría del maíz nativo está libre de transgénicos, y cualquier cosa que podamos hacer como consumidores para apoyar esa agricultura campesina está revirtiéndose, apoyar el campo, apoyar el ambiente y apoyar nuestra salud y la de nuestros hijos. Y bueno, hay programas en la UCS que en otra ocasión les platicaré, que están empeñados en ver cómo activar estos círculos virtuosos que contrarresten estos círculos viciosos de una manera autónoma y que impliquen a grandes colectivos de consumidores y de productores muy enfocados en el maíz, porque creemos que el maíz es el eje de la columna vertebral hoy por hoy de nuestra alimentación, pero también de la robustez y de la identidad cultural y de la capacidad social de articulación por un cambio positivo en este país. Entonces urge promover en México, obviamente, maíz sin transgénicos o tóxicos, que es lo que implica todo lo que les acabo de decir, y un enfoque sistémico y preventivo a la conservación de la salud, que implica una capacidad racional y autonómica, ajena a toda la mercadotecnia del genocentrismo, para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia, y para exigir como derecho fundamental al Estado mexicano este derecho a la salud, que implica un derecho a un ambiente sano y a una alimentación sana, pero sí, mientras tanto, generar estas autonomías, no solamente en la producción de alimento, sino en el cuidado de la salud, en comunidades de práctica que promuevan los estilos de vida que están asociados a la prevención. Y esto en México lo podemos hacer, estamos muy a tiempo, y lo que podemos hacer en México eventualmente va a beneficiar al mundo entero, pero sí hay un problema de irreversibilidad en algunos de estos impactos negativos, como pueden ser los transgénicos sobre el maíz nativo, por lo cual es urgente. Aquí, desde un activismo científico, que creo yo todo científico tiene obligación que hacer, una de las muchas acciones, pero además de invitarlos a la UCS a participar de manera activa, hay muchos programas, los invito también a firmar esta carta, que de manera muy simbólica y a iniciativa del gran artista Francisco Toledo estamos acompañando y promoviendo desde la UCS para llegar a tener 1 millón de firmas, que dada la problemática pues son pocas, porque en este país sabemos muchos más de 1 millón, pero no es tan fácil. Entonces ayúdenos a difundir esta iniciativa, y pues con eso quisiera terminar, espero no haberme alargado demasiado. Muchas gracias.